Si tuviera que hacer un checklist con todo lo que debe tener un juego cozy perfecto, Everdream Village prácticamente las marca todas. Este es un juego de aventuras muy acogedor. Aquí tomamos el papel de una niña que se muda a vivir a la aldea de sus abuelos junto a sus padres, y nuestra misión será trabajar poco a poco para que esta pequeña aldea vuelva a prosperar. Pude probar este Early Access gracias a una llave que me proporcionaron Keymailer y Untold Tales, y estoy muy agradecida por la oportunidad. Lo primero que me impactó es lo precioso que se ve el mundo de Everdream Village. Me puse a pasear para absorber la atmósfera y noté algo curioso. Aunque el tiempo pasa porque la siembra es la mecánica principal, vivimos en un eterno atardecer, con el mismo clima cálido y la misma iluminación dorada. Además, el tiempo corre lento y no podemos manipularlo. La única forma de avanzar más rápido es yéndote a dormir. A mí me encanta que esta sea la forma de manejar el tiempo, porque elimina la presión de tener que hacer 1000 tareas apresuradas antes de que anochezca. Esto refuerza esa sensación de calma total que, en mi opinión, debe generar un buen juego cozy. Aunque vamos a sembrar y cosechar, realmente no describiría esto como un simple simulador de granja, porque la mayoría de nuestras actividades se centran en ayudar a nuestra familia y a los nuevos vecinos. Haremos de todo. Ayudamos a fabricar muebles, cortamos madera, cocinamos, pescamos y hasta navegamos. Y por si fuera poco, hay una mecánica adorable. Nos podemos transformar en el perro para hablar con otros animales. El inicio del juego es muy amigable gracias a unos tutoriales fáciles de entender. Las primeras misiones giran en torno a preparar un picnic para dar la gran bienvenida a los primeros aldeanos. Aquí entran los minijuegos. Comencé a interactuar con ellos para cocinar o armar objetos y me gustaron bastante. Pero lo mejor es un detalle muy importante. Cuando quieres repetir el proceso más adelante, estos minijuegos se vuelven opcionales. Esto es un gran acierto para que no se vuelva repetitivo tener que hacerlos una y otra vez. Uno de los primeros vecinos de este Early Access es un pescador. Al ayudarlo y cumplir sus misiones, nos enseña a construir un velero. Esta mecánica me encantó, porque nos permite viajar a otra isla, y visualmente este viaje es de lo más bonito que he visto hasta ahora en el juego. En esta segunda isla sí tuve algunos problemas con la progresión de las misiones, y es algo que recomendaría revisar para el lanzamiento oficial. Hay unas misiones que involucran a unas hermanas y al dueño de la isla. Si no desbloqueas primero la misión del dueño, el juego no te habilita el diálogo necesario para continuar con la misión de una de las hermanas. Esto debería estar mejor explicado o el diálogo debería activarse independientemente del orden, para evitar confusiones. Afortunadamente me topé con muy pocos bugs, y he notado que el equipo ha estado actualizando el Early Access constantemente desde el lanzamiento para solucionar problemas. Esto me da mucha esperanza de que el juego llegará bien pulido a su versión final. Disfruté un montón estas primeras 8 horas de gameplay que tuve en Everdream Village. Siento que no profundiza demasiado en una historia compleja o en el desarrollo de personajes, pero para este género no creo que sea necesario. Si buscas un simulador de gestión denso y complejo, este juego no es para ti, pero lo recomiendo muchísimo para aquellos jugadores que amen los juegos cozy y busquen una experiencia genuinamente relajante. Suscríbete para más reseñas de juegos cozy y otros géneros.